Vamos a volver a lo que está pasando en el G7. Tenemos la suerte de tener a Inés Capdevila desde la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Inés? Buenas tardes. María Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos desde La Puglia con Elisabetta Piqué y hay un video muy fuerte que quiero compartir y quiero analizar con vos, que lo vimos hace un rato aquí en el programa y que tiene que ver con Biden, que nos parte el alma porque de verdad es muy enternecedor, pero también es preocupante y que no es el primero de los videos que estamos viendo del candidato a presidente de los Estados Unidos, porque es candidato, además de ser presidente de las próximas elecciones. Se hace realmente muy viral y entendemos que no creo que lo beneficie en las próximas elecciones, ¿verdad? Es cierto, es como vos decís, no es la primera vez que lo vemos así un poco desorientado a Joe Biden. La Casa Blanca ayer, luego de este incidente, trató de bajarle un poco el tono. Incluso después de este incidente había una comida, una cena de Estado y Joe Biden decidió no ir porque dijo que estaba muy cansado. La Casa Blanca, su vocero, dijo que estaba muy cansada, pero le pidió a los periodistas que no hicieran un mundo. Fue literal su expresión de esto que había sucedido. Lo que sucede es, después también personas cercanas al presidente dijeron que lo que estaba haciendo en ese momento Joe Biden era hablar con otros de los paracaidistas que rodeaban ese cine que no estaban en cámara. El tema, como vos decís, María Laura, es que este tipo de incidentes donde se lo ve desorientado se suma cada vez más. Y a eso y es parte del debate sobre la edad de Biden. Biden tiene 81 años, su rival Donald Trump tiene 78, acaba de cumplir 78. Es decir, que es una disputa entre dos personas de avanzada edad. A Biden se le nota más. Lo que dicen en el entorno más cercano, tanto del Partido Demócrata como de la Casa Blanca, es que la agilidad mental de Biden puede contra todo, que esto que se lo ve muy tieso físicamente, y eso se nota mucho al caminar, no solo ahí en eso, sino también en el saludo anterior con Giorgia Meloni, cuando llegó a la cumbre se notaba muy tieso, es por un problema que tiene en las piernas y en la cadera. Y también hablan de otra cosa en el Partido Demócrata y en la Casa Blanca, que es la pesadumbre emocional de una vida muy golpeada que lleva Joe Biden. Recordemos que a él se le murieron su primera mujer y su hija en un accidente de auto, creo que en el año 72. Luego, hace muy poco tiempo, se le murió otro hijo a los 40 y algo años de cáncer en el cerebro. Y ahora Hunter Biden, que es el único hijo hombre que le queda, fue condenado a prisión por consumo de drogas y tenencia de armas. Todo eso le genera un cuadro emocional de muchísimo peso, según dice en su entorno. Esas son todos tipos de explicaciones a las que tiene que apelar la Casa Blanca y el Partido Demócrata para justificar que Joe Biden vuelva a ser candidato, aún cuando se lo ve así. ¿Cómo lo va a afectar? Es la gran pregunta. Claro. ¿Cómo lo va a afectar cuando sea el momento de votar? Estamos hablando entonces de dos candidatos, porque digo, en los próximos meses vamos a ver muchísima información sobre esto. Imagínense Estados Unidos en campaña presidencial. Dos personas grandes. 78 dijiste que tiene Trump. Trump tiene 78, Joe Biden tiene 81. Dentro de 2 semanas nada más los vamos a ver a ambos en el primer debate presidencial y muy probablemente eso vaya a ser, digamos, la instancia que imponga el tono de cómo se los ve a ambos de ahí en más y sobre todo en los meses centrales de la campaña para noviembre. Bueno, a ver, en realidad no se lo ve nunca en ningún video hasta el momento a Trump con este tipo de gestos que no sabemos, se aprovechan los gestos de Biden que son... a veces puede ser que se haya quedado hablando con un paracaidista, pero son siempre tomados como que tiene algún tipo de dificultad. Creo que esto se van a casi, digamos, utilizar mucho en la campaña de Trump, ¿no? Sí, lo que dice el Partido Demócrata también, y que también inquieta un poco al entorno de Donald Trump, es que Donald Trump también tiene deslices, sobre todo verbales, que a veces dice cosas que no se entienden, que otras veces se equivoca mucho al hablar, nunca al nivel de Joe Biden.
Biden. Por ahora que Sí. muestran las encuestas que están casi empatados, Donald Trump le lleva en lo que sería el promedio de sondeos, que hay varios, entre un punto y un punto y medio de diferencia es en el voto general, pero recordemos que las elecciones se deciden en el colegio electoral en función de quién gana en cada estado. Y ahí en los estados que por ahora están indecisos y que van a ser clave a la hora de inclinar la balanza para uno u otro, se impone Donald Trump también por muy escaso margen. Es muy cerrada la campaña, es muy cerrado digamos, la intención de votos de cada uno, por lo tanto, cualquiera de estas escenas, María Laura, va a inclinar la balanza para uno u otro lado. Porque recordemos que, a ver, no hay tantas críticas a la administración de Biden, fuera de la política internacional, que siempre es muy debatida, si debiera o no debiera ayudar tanto a Ucrania, si debiera ayudar o no tanto a Israel, o algunas cuestiones que cada tanto vemos que generan controversia. En general es una administración muy estable. Quiero compartir con vos un video de hace un tiempo, donde él no se podía sentar. Ahí lo vamos a ver, está con Macron y mira para otro lado. Entiendo que lo estás viendo vos también, Inés. Sí, exactamente. Eso fue la semana pasada, no pasó tanto tiempo. Mira. Exacto. Fue la semana pasada durante la ceremonia de conmemoración del desembarco en Normandía. Fue, te diría, el jueves de la semana pasada. Para mí, te digo que después de la ley bases me parece que pasó un mes. Entonces, sí, es cierto. Pero es verdad, pasó una semana cierto, nada totalmente, más. sí. Está buscando una silla, ¿no? Para Está sentarse. buscando una silla. Ese tipo de imágenes que busca cosas que no están o saluda 2 veces a una persona pensando que que no la había saludado son súper frecuentes en el presidente norteamericano. Pero, a ver, ¿y qué pasa cuando él tiene que hablar? Tiene que hablar al público. Exacto, acá hay otra, mira, acá estamos viendo otra donde se lo ve como tildado. Sí. Exacto, sí. Sí, claramente, obviamente que los detalles de su envejecimiento y del costo, obvio, de ser presidente, el costo de una vida bastante trágica, empiezan a verse de una manera muy palpable en Joe Biden. Eso no quiere decir, María Laura, que él vaya a dejar de ser el candidato demócrata para las próximas elecciones. Muy probablemente hay muchos dentro del Partido Demócrata, de hecho son bastante, lo expresan en público, que se arrepienten de haberlo permitido que él vuelva a presentarse. ¿Sí? Sin embargo, el establishment del Partido Demócrata está completamente alineado detrás de la candidatura de Joe Biden para su reelección. Yo creo que sigue siendo, quiero sumarlo a Gaby y a Fernando González, que está con nosotros, creo que él sigue teniendo a pesar de esto, una buena imagen. Sí, es que claramente la tiene y por eso los números que dice Inés son claros. Es competitivo para la elección, sin tener ni siquiera una economía volando en Estados Unidos, porque tuvo todos los efectos posteriores de la pandemia, inflación mediante, mejoraron los números, pero no es una economía muy fuerte, estable. Pero incluso a mí, yo te digo algo, el video de ayer me pareció el menos grave de todos los últimos videos. Cuando se quedó hablando, puede haberse quedado hablando con un paracaidista, ¿verdad? Porque se da vuelta a mirar un paracaidista, incluso se ve atrás que también Macron, si no me equivoco, también se gira, y 2 más que se giran a mirar. Lo que pasa es que él se queda mirando ahí, y el resto, y ahí es donde está, los políticos son muy bichos en esto y saben, digamos, dónde están pasando las cosas, y todos van para un lado, para el otro, saben que las cámaras están para allá, y es Meloni la que lo tiene que decir, volvé porque estamos mirando para allá. Pero vio al que acaba de bajar en paracaídas. Exacto, para mí es increíble que el Partido Demócrata haya elegido a Joe Biden como, a ver si podemos abrir la imagen de ahí está. Como candidato, Biden cuando termine el mandato va a tener 86. O sea, si tiene todas estas dificultades hoy, ¿qué va a pasar cuando tenga 86 años, ¿no? Dentro de 5 años. Va a estar así. Joe Biden. Así a veces se tilda charlando para donde quiere. Será inteligencia artificial. No, le quería, si se puede preguntarle a Inés, lo que ¿no? quieras. Porque me parece que lo clave es quiénes son los candidatos o las candidatas más aventajadas a acompañarlo como candidata o candidato a vicepresidente. A ¿no? Biden, para saberlo ¿no? Biden va a mantener a Kamala Harris como candidata a vicepresidente. Y Kamala Harris, y ahí también es otro dilema para el Partido Demócrata. ¿Por qué? Kamala Harris levantó muchísimo, digamos, su popularidad en estos últimos casi 4 años de mandato. Comenzó arriba, bajó mucho porque su desempeño como vicepresidenta fue bastante acotado. En esto le hicieron bastante la vida imposible dentro del ala de Joe Biden porque no quería que Kamala eclipsara a Biden. Y al caer su popularidad, eso también empezó a generar muchos cuestionamientos dentro del Partido Demócrata. Lentamente está subiendo su popularidad, sobre todo en 2 sectores que van a ser clave
clave para que Joe Biden logre retener la presidencia, que son dos sectores que le dieron su voto casi unánimemente en 2020. Los sectores de votantes negros y los sectores de votantes hispanos. Hoy ambos están bastante desencantados con Joe Biden. Si bien la economía muestra los mejores números, digamos, de crecimiento, inflación de las economías desarrolladas, esos votantes todavía sufren, como decía Gaby antes, todavía sufren el estrés de una inflación que hace 2 años llegó casi, sobrepasó el 6,5% y que algo absolutamente inédito, sí, anual, inédito para Estados Unidos. Para entenderlo, acá nos sorprendería si no. Exacto. En esos grupos, esa inflación, la huella que deja, hizo estragos y hoy desconfían mucho de Joe Biden. Ahí está empezando a subir Kamala. De todas maneras, la popularidad de Kamala es bastante baja. Es decir, que también va a ser muy importante a quién elija Donald Trump como presidente, porque nosotros estamos hablando mucho de los problemas de Joe Biden, pero los problemas de Donald Trump también son bastante importantes, sobre todo que hace prácticamente 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, fue encontrado culpable de varios hechos. Recordemos que hace un juez del estado de Nueva York que lo estaba juzgando por, digamos, su actuación, por la manipulación de sus cuentas y sobre todo por el pago para manipular el resultado electoral a la ex actriz porno Stormy Daniels. Lo encontró como culpable. Es el primer presidente norteamericano, expresidente norteamericano, que tiene una condena por un delito criminal. Entonces, ahí son muchos los problemas también para Donald Trump. Son dos candidatos que desencantan a la mayoría de los norteamericanos. Entendemos que los dos desencantan o en un sentido, en otro sentido no, porque cada uno tiene su público. Sin embargo, lo de Trump tiene varias lecturas. Nosotros por momentos vemos que a determinada gente, claramente los demócratas, claramente los seguidores de Biden y sobre todo los que no adhieren las ideas de Trump, entienden que es gravísimo lo que se dispuso la justicia sobre Trump, pero también en los votantes de Trump es casi una cucarda, ¿no? Que la justicia lo llame y se cree en este cuento también, o este cuento o esta historia de que es algo armado adrede para complicarlo. Claro, pero esos votantes ya lo tenían Trump. Lo que hoy Trump necesita es atraer votantes al voto independiente y sobre todo hay una porción del Partido Republicano, un 20% se cree que es aproximadamente de los votantes republicanos que son los que siguieron a Nikki Haley, la contendiente. ¿Qué pasa con esos votantes republicanos? Esos votantes lo que dicen, y esto depende en función, el número depende en función de la encuesta, entonces hay que ser bastante cuidadoso, pero tenés entre un 5% y un 20% de esos votantes que dicen que de ninguna manera van a votar a Trump ahora que ha sido condenado y encontrado culpable. Por lo tanto, eso es muy peligroso para Donald Trump. ¿Por qué? Porque es muy finita la diferencia entre uno y otro. Si la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump fuera amplísima para un lado o para el otro, entonces no estaríamos discutiendo cómo se lo ve uno, cómo se lo ve el otro, o qué grupo de votantes lo elige o qué grupo de votantes no lo elige. Porque ya estaría echada la suerte. Eso no sucede, los márgenes son verdaderamente mínimos, por lo tanto, lo que ocurra en cuanto a la edad, en cuanto a la economía, en eso Joe Biden está empezando a recuperar un poco el aliento. Y sobre todo en cuanto a la carrera judicial que le espera a Donald Trump, van a ser completamente determinantes para lo que suceda el 3 de noviembre próximo. Es interesante eso, no lo había tenido en cuenta, qué bueno escucharla Inés, ¿no? Sí. Hay una parte de los republicanos que considera que no puede votar un candidato que esté procesado y además culpado por la justicia, y aparte que hay que haya sido entender, declarado culpable. Lo planteaba recién muy bien también Inés, hay que entender el sistema electoral de Estados Unidos, donde depende también de los estados. Justo Nikki Haley es fuerte en Carolina del Norte, que es uno de los estados, corregime Inés si me equivoco, que fue clave en la última elección, que son de los que van de un lado para el otro, entonces si pierde ese estado quizás termina siendo fundamental. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Inés, qué placer hablar con vos y tanto rato además. Muchísimas gracias y buen fin de. A ustedes, chicos. Igualmente, que tengan muy buen fin de semana. Buen fin de, aunque no hay fin de para todavía sigue el G7 para ustedes. Totalmente. Resulta que tenemos a Nachito de